Ok, entonces vamos a hablar de la electricidad como tal, cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas de protección y de prevención que puedo aplicar en ciertos trabajos con riesgo eléctrico. Antes de ello, recuerde que hay información formal dentro de nuestro país, en este caso el Acuerdo Ministerial 013, que es el Reglamento de Riesgos de Trabajo en Instalaciones Eléctricas, donde usted puede ver cuáles son los tipos de trabajo en tensión y cuáles son las formas de trabajar para trabajo sin tensión, ¿no? Que vamos a ver aquí, pero está dentro de este reglamento. Perdón. Entonces, si usted quiere emplear un poquito más ese tema, puede dirigirse también a este documento. Como parte introductoria, para poder analizar los riesgos eléctricos, tendríamos que entender qué es la electricidad, pero bueno, como ustedes ya son bastante expertos en el tema, vamos a definirlo así bastante rápido, ¿no? Nosotros sabemos que la electricidad, ¿verdad?, se produce cuando se genera el flujo de electrones, ¿verdad? Por así decir, una definición más clara, ¿no? Entonces sabemos que al aplicar tensión sobre un conductor existirá un flujo de corriente, ¿verdad? Y también sabemos que estos conductores suelen ejercer cierta resistencia para oponerse al paso de esta corriente, ¿sí? Aquí en la fotografía que vemos en el lado derecho, ya, ahí está. La fotografía que vemos en el lado derecho, pues representa claramente cómo se genera el flujo de corriente y deducimos que es la ley de Ohm. Sabemos que la corriente se mide en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. La relación de estos tres elementos, pues la corriente la podemos definir que es igual a la caída de tensión dividido entre la resistencia. Esto como parte introductoria de la electricidad, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que tener siempre claro que normalmente las personas suelen decir que si hay más o menos voltaje a través de algún tipo de circuito, eso dependerá qué me ocurre a mí o no, ¿sí? Trabajar con alto voltaje, pues obviamente sí representará un daño para usted, pero lo que usted siempre tiene que tener claro que lo que circula a través de las cargas es la corriente, ¿no? Recuerde siempre que el voltaje solo es esa fuerza externa que permite esa circulación de corriente, ¿sí? Entonces, siempre tenga claro que el consumo o lo que puede pasarle a usted o no, al formar parte de un circuito sin querer o de forma accidental, será la corriente que circule a través de usted, ¿sí? Y para ello usted siempre tiene que recordar la ley de Ohm. ¿Cuáles son los efectos nocivos de la electricidad? Trabajar con electricidad, pues nosotros ya sabemos que es la generación de corriente. A través de los dispositivos y esas son las instalaciones eléctricas y todo funciona muy bien. Pero pues a veces hay trabajos de mayor envergadura como trabajos de media tensión y de alta tensión o trabajos de soldadura, ¿sí? Donde cualquier imprevisto puede generar un riesgo de incendio, digamos, si me ocurre que hay un cortocircuito y estamos en una zona inflamable, puede convertirse ese lugar o por estar en trabajos con riesgos eléctricos, puede haber el riesgo de incendio o explosión. También hay el riesgo de sufrir electrocución, ¿sí? Hay el riesgo de que los trabajadores sean o puedan ser electrocutados, o lo que nosotros conocemos o decimos coloquialmente, que me coja la corriente, ¿no? Entonces, electrocución, pues básicamente eso. Y puede ser bastante tenue como la corriente que le pudo haber cogido al momento de trabajar con algún dispositivo electrónico,
O puede ser mucho mayor y puede causar la muerte en el trabajador, ¿sí? Entonces, estos dos riesgos que vemos aquí pueden ser mortales. Y se pueden derivar ¿de qué? De tres efectos que generan la electricidad o que se generan a partir de la electricidad. El primer efecto nocivo, pues, es el famoso cortocircuito, ¿sí? Cortocircuito sabemos que es cuando dos masas se juntan, ¿verdad? Cuando fase y neutro se juntan, cuando positivo y negativo se juntan, pues cuando son dos masas, básicamente, ¿sí? O lo que nos dice aquí, dos puntos con diferente potencial eléctrico entran en contacto. Tenemos el famoso cortocircuito, que si usted tuvo acceso o tocó sin querer esa parte de ahí, formó parte de ese circuito, de ese cortocircuito en ese momento, puede sufrir el riesgo de electrocución y generar un gran paso de corriente a través de su cuerpo. Entonces, pues el paso de corriente por el cuerpo va a ser mortal o no de acuerdo a la trayectoria también que siga la corriente, ¿no? Por ejemplo, si entra por la mano izquierda, suele salir por la mano derecha, pero suele cruzar por órganos vitales como el corazón, o por ejemplo, si entra por la cabeza y sale por un pie, ¿no? Entonces, puede ir comprometiendo otros órganos vitales. ¿Qué otro efecto nocivo? Bastante claro, es el arco eléctrico. El arco eléctrico lo encontramos, o vamos a decir, que es cuando dos puntos, ¿verdad? Dos puntos en la atmósfera generan un arco de luz, ¿sí? Que produce una cierta descarga eléctrica, ¿sí? Este arco eléctrico tiene la consecuencia de que puede generar radiaciones, deslumbramientos en el trabajador y quemaduras en el trabajador, ¿sí? Entonces, aquellas personas que hayan trabajado con soldadura, normalmente suelen quemarse aquí si no tienen el equipo de protección personal adecuado, ¿verdad? Ocasionado por el deslumbramiento del arco eléctrico que se produce con la soldadura. Quienes trabajan con o hayan trabajado en medio voltaje, pues el arco eléctrico puede costarle la muerte o generarle quemaduras en el cuerpo. Tanto el cortocircuito como el arco eléctrico, ¿sí? El cortocircuito provoca el riesgo de electrocución, el arco eléctrico provoca el riesgo de deslumbramientos o de quemaduras y, por ejemplo, el cortocircuito también puede provocar el riesgo de incendio. Pero estos dos efectos nocivos, como el cortocircuito y el arco eléctrico, pueden generar dos riesgos añadidos, ¿sí? Riesgos de carácter mecánico. ¿Cuáles eran esos riesgos de carácter mecánico? Pues, por ejemplo, cuando uno le coge la corriente, pues el reflejo natural de las personas es querer soltar, ¿verdad? Generar un empuje. Entonces, puede haber el riesgo de caída, digamos que está trabajando en un poste y le pasa algún tipo de tope de corriente, puede caerse si no tiene el equipo de anclaje necesario, ¿no? Entonces, puede haber el riesgo de caídas a distinto nivel, de caídas al mismo nivel, digamos que está trabajando y le coge la corriente y salta a usted y está en un espacio pequeño, hay el riesgo de golpes, cortes. Entonces, ahí son riesgos secundarios que se pueden originar de estos dos tipos de efectos nocivos de la electricidad. Llamaremos los riesgos añadidos. Vemos aquí los riesgos eléctricos claros que vamos a definir, pues ya habíamos visto el riesgo de incendio y el riesgo de incendio y explosión. Y el riesgo de electrocución
¿sí? Que el riesgo de electrocución es cuando usted entra en contacto con una masa o con un cortocircuito y le pasa la corriente al ser humano. Pues básicamente ese riesgo de electrocución nosotros lo vamos a definir como un choque eléctrico que pasa a través de las personas, ¿sí? Bueno, ya. Este choque eléctrico que pasa a través de los trabajadores lo podemos definir que puede ser un contacto eléctrico directo o un contacto eléctrico indirecto. Hablaremos de un contacto eléctrico directo, que es cuando usted, como vemos aquí en la imagen, entra en contacto directamente con el conductor, es decir, con la fase o con el neutro, ¿sí? Con un cable que está vivo, por así decirlo, ¿no? Que está en caliente. Entonces aquí vemos un ejemplo que utiliza el taladro, pero el taladro ha estado medio peladito por ahí y usted al momento de trabajar con él, el pop le cogió la corriente, ¿no? Se tuvo el riesgo de electrocución, le pasó la corriente, pero a través de ¿qué? De un contacto directo. Y también vamos a definir otro choque eléctrico que puede tener el trabajador, puede ser por un contacto indirecto, ¿sí? Y este se produce de manera accidental, es decir, por ejemplo, aquí vemos un motor y digamos que puede haber este mismo taladro que está trabajando por ahí, lo dejan, ¿verdad? Y el cable que está pelado entra en contacto con la carcasa o hay por ahí algún cable que está electrificado con energía eléctrica y está aquí suelto, ¿no? Entonces, tal vez esta carcasa no está adecuadamente aterrizada a tierra. Cuando viene un trabajador, toca esta carcasa, ¡pum! ¿Qué es lo que pasa? Le da ese choque eléctrico. Entonces, esto nosotros lo vamos a conocer como un contacto eléctrico indirecto, ¿sí? También puede ocurrir lo que nos pasaba cuando éramos niños, ¿verdad? Antes las refrigeradoras no tenían los equipos de protección adecuados. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Si usted iba y tocaba la nevera y andaba sin zapatos o el piso estaba mojado, pues le cogía la corriente, ¿verdad? Eso era un contacto eléctrico indirecto. Esto en cuanto al choque eléctrico que hay en los trabajadores. El otro riesgo que habíamos dicho, pues era quemaduras, ¿verdad? Que bien pueden ser por choque eléctrico o por arco eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Por arco eléctrico ya dijimos, ¿no? La soldadura y un deslumbramiento y cuando acuerda los pobres trabajadores tienen aquí todo rojo alrededor de los ojos, ¿no? En el rostro, ¿sí? Entonces por deslumbramiento le produjo esa quemadura. Pero también puede haber quemadura por choque eléctrico, es decir, yo accidentalmente tomé un cable que estaba electrificado y pasó a través de mi cuerpo mucho flujo de corriente, un flujo de corriente elevado, pues normalmente las personas que han tenido ese tipo de problemas severos, graves, o que tal vez murieron, entonces tienen vestigios de esa quemadura en las manos, por ejemplo, muchas veces por aquí entra la corriente, ¿verdad? Y sale por la otra mano. Las personas que han muerto de esta forma tienen aquí alrededor de color negro, ¿no? De color negro porque se produce una quemadura a la entrada y salida de la corriente. O les ven en los pies, ¿no? No sé si, bueno, es bastante crudo, pero antes pasaba bastante, ¿no? La gente le gustaba hacer sus propias instalaciones eléctricas y me acuerdo que el que menos cogía y para no pagar la electricidad robaban directamente del poste, cogían mal y todo, tenían un accidente, ¿no? Y si usted los veía, pues el reflejo siempre, la corriente tiene una forma que contrae los músculos, ¿sí? Esa es una de la sintomatología, cuando está pasando corriente a través de nuestro cuerpo, se contraen los músculos y por eso las personas no pierden la voluntad y no pueden soltar, ¿verdad? El cable por la contracción muscular. Entonces, la entrada queda marcada, ¿sí? Queda marcada la quemadura por
por contacto eléctrico. El otro riesgo que habíamos visto, pues era el riesgo de incendio, ¿no? Que bien puede ser por una chispa de un cortocircuito o por una chispa del arco eléctrico. Los otros riesgos añadidos, podemos tener caídas al mismo o distinto nivel como consecuencia del deslumbramiento o por el choque eléctrico, ¿no? Porque sabemos que es esa reacción, esa contracción muscular que reciben las personas. O golpes, decíamos, que al recibir esto salta usted, ¿no? Entonces se puede golpear. Y aquí está, perdón, aquí está de incendios o explosiones. Esto en cuanto a los riesgos que pueden derivarse de la parte del manejo de la electricidad. Y por último, vamos a definir qué es una instalación eléctrica. Nosotros vamos a englobar de aquí en adelante todos los trabajos con riesgo eléctrico van a ser, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un generador, estoy generando energía, o si estoy en algo que convierte o transforma, por ejemplo, si voy a trabajar en un transformador, tendré riesgo eléctrico, ¿sí? Si estoy transportando energía, si estoy distribuyendo, todo ese tipo de situaciones, yo los voy a considerar como riesgos o trabajos con riesgo eléctrico. Por ejemplo, voy a cambiar una bombilla en mi casa, ya es un riesgo eléctrico, ¿sí? Y de instalación eléctrica será desde el breaker principal, los breakers que dividen a los circuitos de fuerza y de iluminación. Y cuando yo voy a trabajar con ese foco, tendré que delimitar qué circuito debo aislar. Debo bajar mi breaker de iluminación. ¿Para qué? Para evitar ese choque eléctrico que puede haber en las personas. Entonces, cuando yo vaya a trabajar, tengo que considerar todo lo que hay aguas abajo del caso del ejemplo que pongo aquí, la boquilla, ¿sí? O voy a trabajar colocando un tomacorriente nuevo. No, es que solo me fijo en el tomacorriente. Hay personas que les gusta trabajar en caliente y bueno, en baja tensión no hay ningún problema, personas acostumbradas, pero no es la forma correcta. Si yo voy a trabajar con el tomacorriente, tengo que ver qué hay detrás de ese tomacorriente, cuál es el circuito, identificar su breaker para poder aislarlo en esta parte, ¿no? Entonces la instalación eléctrica tengo que considerar todo, si hay acumuladores, condensadores, todo lo que sea parte de la instalación eléctrica antes de trabajar. Bueno, aquí hay algunas consideraciones que nos dice, tan solo una parte de la corriente que circula tan solo es una parte la corriente que circula por el cuerpo humano, el resto de la corriente circula por las puestas a tierra, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasa aquí al trabajador, ¿sí? Normalmente todas las carcasas en la industria están aterrizadas, pero al estar energizado constantemente está ahí el flujo de electricidad, ¿no? Entonces sí puede haber el riesgo de pasar al trabajador. Entonces aquí claramente dice que solo pasa una parte y la otra se va hacia tierra. Pero ¿cuál fuera el caso si no hubiera puesta tierra en esta carcasa? Pues el trabajador sería el que tendría que soportar todo ese flujo de corriente y pues ahí sería la cosa mucho más grave. Recuerden que nosotros, cuando entramos en contacto con un circuito, con una parte, una masa que está electrificada, nos convertimos en parte del circuito, vendríamos a ser como una resistencia, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene cierta resistencia, pero es baja. Recuerde también que estamos compuestos de agua, ¿no? Entonces, sí va a depender, ¿no? Entonces nos convertimos en parte del circuito y obviamente va a circular a través de nosotros cierta corriente. Entonces siempre tenemos que recordar eso, ¿no? Sabemos que una diferencia de potencial positivo necesita una carga o necesita por dónde pasar para poder ir a tierra. Entonces nosotros como normalmente estamos caminando por aquí, nos convertimos en ese paso para ir a tierra y para cerrar el circuito.
Cuanto menor sea el contacto de las masas con el suelo, mayor será el paso de corriente por la persona en el que se produce el contacto, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Si no hay puesta a tierra, pues será mucho peor para la persona. Y bueno, esto en cuanto a lo que veremos la parte introductoria el día de hoy. Vamos a ver en la siguiente clase, que será el día de mañana, que efectivamente hay trabajos eléctricos que yo, como una persona con conocimientos básicos, o que de alguna forma me he tenido ciertas capacitaciones, he tenido cierto grado de formación, puedo hacer ciertos trabajos eléctricos. Pero hay otros que no puedo hacer y que necesitaría autorización o permiso o generarme capacitaciones para poder realizar esos trabajos, ¿sí? Y además veremos cuáles son esos tipos de trabajo que tenemos en electricidad para poder saber cómo funcionan estos trabajos y cuáles deberían ser las medidas preventivas al momento de ejecutarlos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, sí se le entiende. Ya, muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana para continuar con la clase de riesgos eléctricos. Una buena tarde, chicos. Hasta luego. Igualmente, Inge, cuídese. Mañana, Inge.